El invierno llegó a Ravenshallow no con drama, sino con disciplina, como si la tierra misma hubiera sido entrenada para soportar el silencio. La nieve yacía sobre la hacienda ducal en una quietud obediente, amortiguando las ruedas de los carruajes, sellando las puertas y cubriendo la piedra con una resignación blanca. Fue en esta temporada de contención que Catherine Ashcombe comprendió por primera vez cuán completamente podía desaparecer una mujer sin siquiera salir de una habitación. Tenía 22 años, modales compuestos, era elegantemente sencilla más que llamativa, y poseía esa cualidad peligrosa que la sociedad rara vez perdonaba en mujeres sin fortuna, inteligencia callada. Su padre, fallecido hacía tiempo, había sido administrador de las tierras de Ravenshallow, un hombre cuya diligencia había evitado la catástrofe financiera durante el declive del viejo duque. Su lealtad fue alabada y luego olvidada, como suele ocurrir con esas virtudes. Catherine no heredó ni riqueza ni protección de su servicio, solo una reputación de gratitud que ahora jugaba en su contra. En las asambleas de invierno la recibían con una cortesía afilada hasta convertirse en distancia. Las conversaciones se suavizaban cuando ella se acercaba. Las sonrisas se arreglaban con demasiado cuidado. Era invitada, pero nunca buscada, reconocida, pero nunca reclamada. Se murmuraba que se demoraba demasiado en presencia del duque, que confundía la amabilidad con una promesa. La verdad, como siempre, era menos conveniente que el rumor. El duque Alexander de Ravenshallow había heredado su título apenas un año antes. Tras la muerte repentina de su padre y un legado cargado de leyes, a sus 24 años era admirado abiertamente, envidiado en privado y estudiado sin descanso por familias con hijas casaderas. Llevaba su posición con esfuerzo visible, consciente de que cada gesto, cada preferencia era medida contra las antiguas leyes que regían su hacienda. Si no conseguía una novia de rango aprobado antes de que terminara la temporada, Ravenshallow pasaría fuera de su control, junto con generaciones de herencia. Alexander notó a Catherine mucho antes de permitirse entender por qué. Ella no actuaba para llamar la atención ni competía por aprobación. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, ofrecía pensamiento en lugar de adorno. En su presencia, él encontraba alivio del desempeño, y ahí radicaba el peligro. El afecto, sin vigilancia, se convertía en una responsabilidad en el momento en que era observado. Y en ese invierno la observación era constante. Los sirvientes se demoraban. Los conocidos contaban las miradas, e incluso la nieve parecía conspirar reflejando todo. Catherine lo sintió con más fuerza durante un baile de diciembre, cuando una matrona titulada, creyéndola invisible, comentó que la gratitud era una pobre base para la ambición. Las palabras cayeron suaves pero con precisión, y Catherine no se delató respondiendo. Simplemente comprendió. Esa noche se quedó sola al borde del salón de baile, observando cómo Alexander cumplía sus obligaciones con encanto practicado. Él hacía reverencias, sonreía, bailaba. Cada movimiento parecía fácil. Si ella reconocía la tensión en sus hombros o la contención en su risa, era porque lo conocía lo suficiente para saber que ya lo estaban sacrificando a las expectativas. Catherine regresó a casa entre la nieve que caía y empacó solo lo necesario. Las cartas quedaron sin respuesta, los vestidos intactos. No acusó ni se desesperó. Tomó una decisión marcada por la dignidad más que por el miedo. Inglaterra, concluyó, no tenía espacio para mujeres cuyo valor requiriera explicación. Cuando Alexander se enteró de su partida planeada, no fue por confesión, sino por el rumor, entregado con satisfacción. No la persiguió esa noche. No detuvo sus preparativos. En cambio, se quedó de pie junto a la ventana de la galería larga, viendo cómo los terrenos desaparecían bajo la nieve fresca, consciente por primera vez de que la pérdida no siempre se anunciaba a gritos. A veces llegaba en silencio, resuelta e irreversible. A la mañana siguiente, la casa zumbaba con una inquietud contenida que ningún sirviente nombraba. Las invitaciones se revisaron, las visitas se pospusieron, y la duquesa viuda, madre de Alexander, observaba a su hijo con preocupación medida. Hablaba del deber como si fuera el clima, inevitable e impersonal, recordándole que el afecto, por sincero que fuera, había arruinado a hombres mejores.
Su tono no era cruel, solo seguro, lo que lo hacía más difícil de resistir. Alexander escuchaba, respondía con respeto y sentía cómo se estrechaba su futuro con cada intercambio cortés. Catherine, mientras tanto, recorrió por última vez los caminos familiares de la hacienda, grabando sus contornos en la memoria. No culpaba a Alexander ni resentía la ley que lo ataba. Sin embargo, se negaba a convertirse en una nota al pie en una historia escrita para otra mujer. Cuando se detuvo bajo las ramas desnudas cerca del río congelado, se permitió una sola respiración de tristeza sin vigilancia, luego la soltó en el frío. Su partida sería silenciosa, pero su ausencia hablaría, y aunque ninguno de los dos podía nombrarlo todavía, el invierno había puesto en marcha un ajuste de cuentas que ni el rango ni el silencio podrían impedir. Así terminó el comienzo de la temporada con amor no pronunciado, honor mal juzgado y un futuro ya temblando bajo el peso de lo que ambos corazones habían guardado. Alexander no prohibió que Catherine se fuera. Pero tampoco lo aceptó, y la tensión entre esas dos verdades marcó cada hora que siguió. Buscaba su compañía bajo el pretexto de la cortesía, hablándole como se habla a una invitada que ya está a medio camino de irse, con gentileza teñida de urgencia. Sus conversaciones eran breves, supervisadas por las circunstancias, pero cargadas de un significado que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Le ofrecía pequeños detalles que cargaban un significado desproporcionado. Un volumen de poesía apareció en su silla durante el desayuno, con marcas leves de lápiz en los márgenes de su propia mano. Más tarde le puso en la palma un par de guantes forrados de piel, explicando con calma deliberada que el invierno no tenía misericordia con los viajeros. Cada regalo se daba sin declaración, y cada uno se recibía con gratitud moderada por la contención. Catherine entendía el lenguaje de esos gestos, y precisamente porque lo entendía, se negaba a aceptarlos como promesas. El libro lo devolvió a su estudio, colocado con cuidado sobre el escritorio. Los guantes los dejó doblados junto a la puerta de la galería. Sus rechazos eran silenciosos pero inconfundibles, y Alexander sentía su peso más agudo que cualquier reproche. Fuera de la intimidad de esos intercambios, el mundo presionaba. Llegaban invitaciones cargadas de implicaciones, nombrando mujeres elegibles y alianzas ventajosas. El nombre de Alexander se mencionaba junto a haciendas, ingresos y expectativas, nunca junto al afecto. Su presencia en las cenas era escrutada, sus ausencias anotadas. Cumplía con esas obligaciones con cortesía, pero cada vez se impacientaba más con su previsibilidad. Los murmullos se volvieron más audaces conforme seguía cayendo la nieve. Decían que Catherine se quedaba porque esperaba ser rescatada. Decían que Alexander la consentía por culpa, no por inclinación. Cuando una tarde la escoltó por el patio, con las capas bien cerradas contra el frío, la mirada sobresaltada de una sirvienta confirmó lo que él ya sospechaba, la privacidad ya no existía. Esa noche llegó una carta de un primo lejano, recordándole con crudeza las condiciones del mayorazgo y la paciencia limitada del parlamento. Catherine escuchaba los rumores como quien oye campanas lejanas, consciente de su presencia sin perseguir su origen. Sin embargo, una tarde, mientras se preparaba para retirarse temprano de una reunión, una joven se le acercó con una sonrisa afilada por la curiosidad. Habló de la generosidad del duque, de lo afortunada que era Catherine de inspirar tal atención, y sugirió que la gratitud, cuando se prolongaba, a menudo se convertía en expectativa. Catherine escuchó sin interrumpir y le agradeció el consejo. El intercambio no le costó nada por fuera, pero selló su determinación. Esa noche escribió a una conocida en el extranjero, preguntando discretamente por un pasaje. Selló la carta sin ceremonia, consciente de que cada paso hacia la partida debía darse antes de que flaqueara el valor. Cuando apagó la vela, lo hizo con calma deliberada, negándose a la sentimentalidad. Alexander, por su parte, se encontraba despierto mucho después de que la casa durmiera, sentado frente a un fuego moribundo, dando vueltas a las implicaciones de la contención. Le habían enseñado que el honor radicaba en obedecer la ley. Sin embargo, ningún tutor lo había preparado para la crueldad particular de las leyes que pedían abandonar la felicidad en silencio. Se levantó antes del amanecer y caminó solo por los terrenos.
La nieve sin marcas, salvo por sus propios pasos, y se preguntó cuándo había empezado a sentirse como un invitado en su propia vida. Sus caminos se cruzaron inesperadamente la tarde siguiente cerca de los establos, donde el aire olía a escarcha y cuero. Catherine, bien abrigada contra el frío, se detuvo cuando Alexander se acercó, con la incertidumbre cruzando su compostura. Él habló del clima, de las condiciones de viaje, de preocupación. Todo ello debajo de lo que aún no se permitía confesar. Ella respondió con igual cuidado, agradeciéndole su consideración y asegurándole que estaba lista. En ese momento, la distancia entre ellos se sintió tanto deliberada como insoportable. Alexander recurrió a la formalidad, escoltándola de regreso a la casa a paso medido. Al separarse, Catherine vaciló y luego dijo en voz baja que algunas verdades, una vez reveladas, lo cambiaban todo, y que el silencio podía ser una forma de misericordia. Antes de que él pudiera cuestionar su significado, ella se había ido, dejándolo de pie bajo un cielo cargado de nieve, consciente de que algo irrevocable había empezado a agitarse bajo la superficie de la contención. Él permaneció ahí mucho después de que el frío se colara por su abrigo, sabiendo que su advertencia no era ni amenaza ni súplica, sino invitación. Catherine había colocado la carga de la elección donde correspondía, y al hacerlo había perturbado el orden cuidadoso de su mundo. El mayorazgo, las expectativas, los consejos susurrados de la sociedad de pronto se sentían menos inmutables que antes. Al caer el crepúsculo, las ventanas de Ravenshollow brillaban contra la nieve, y Alexander regresó a la casa llevando consigo la primera certeza peligrosa, que el amor, una vez nombrado por el silencio, exigía un coraje igual a la ley, y que el invierno aún no había revelado su prueba más cruel para ambos. La nieve había empezado a caer de nuevo al anochecer, más fina que antes, como si el cielo mismo se hubiera vuelto cauteloso. La larga galería de Ravenshollow estaba iluminada por la luz de la luna, cada ventana alta reflejando la pálida determinación del invierno sobre el piso de mármol. Catherine avanzaba por el corredor con pasos medidos, su capa doblada sobre el brazo, su partida fijada para la mañana. No esperaba interrupción, pero la sintió antes de oírlo. Alexander estaba de pie al fondo de la galería, ya sin la guardia de la compañía ni del título, solo con la incertidumbre. Había despedido la propiedad con el día y ahora se acercaba a ella sin ceremonia. Cuando pronunció su nombre, no llevaba ninguna de la facilidad que ella había conocido antes. Ella se volvió, y en ese instante ambos comprendieron que el silencio había llegado a su límite. Él le pidió que se quedara, no como un duque dando una orden, sino como un hombre despojado de pretensiones. Catherine respondió con una honestidad igual de desnuda. Le dijo que no sería la causa de su despojo, ni soportaría una vida medida por la caridad susurrada. Su voz no tembló, pero el espacio entre las palabras sí. Alexander confesó entonces lo que la contención le había costado. Habló de la herencia como carga, de la expectativa como confinamiento, del afecto como la única verdad que no había aprendido a renunciar. Admitió miedo, no al escándalo, sino a elegir mal y vivir correctamente para siempre. Mientras sus palabras caían en el silencio, Catherine vio no indecisión sino agotamiento. Escuchó, dándole la dignidad de ser oído, y luego reveló la verdad que había guardado desde niña. Su madre, desde hacía tiempo descartada como oscura, había sido reconocida en privado por un vizconde cuyo nombre aún tenía peso. Existía prueba, legal e innegable, preservada por cautela más que por ambición. Catherine nunca había tenido intención de reclamarla. Hacerlo sin amor sería una transacción, y ella no se dejaría trocar para pertenecer. Alexander absorbió la revelación sin responder de inmediato. Comprendió al instante la magnitud de su contención. Ese conocimiento podía liberarlo de la amenaza del mayorazgo. Sin embargo, ella solo lo ofrecía bajo la condición de que le quitaba toda excusa. No lo salvaría del deber a menos que la eligiera a ella con plena conciencia del sacrificio. Por un momento, la galería solo contuvo respiración y nieve cayendo. Alexander cruzó la distancia entre ellos lentamente, como si cada paso recalibrara su vida. Le dijo que no le pediría que se probara ante una sociedad indigna de su coraje.
La elegiría a ella sin evidencia, sin ventaja, sin escapatoria. Catherine sostuvo su mirada, buscando obligación, y no encontró ninguna. Dio determinación, imperfecta pero firme. Cuando él tomó su mano, no fue posesión, sino promesa, y ella se permitió aceptarla. Se quedaron así, sin que nadie los viera, mientras el invierno presionaba contra las ventanas. Sin embargo, la elección no borraba las consecuencias. Alexander reconoció que vendrían confrontación, resistencia familiar y escrutinio público. Catherine aceptó enfrentarlo, no como beneficiaria, sino como igual. Se separaron entonces, no con desesperación, sino con una claridad que afilaba la anticipación. Mientras Catherine regresaba a su habitación, no siguió empacando. Alexander permaneció en la galería hasta que el amanecer amenazó el horizonte, consciente de que lo que siguiera exigiría todo lo que le habían enseñado a preservar. No durmió. Las campanas marcaron las horas con precisión indiferente, cada toque recordándole que el amanecer convocaría al mundo que había desafiado. En esas horas consideró las advertencias de su madre, los libros de cuentas de la hacienda, los arrendatarios cuyas vidas se entrelazaban con la suya. Reconoció el riesgo sin retroceder. El amor, comprendió, no era rebelión por sí misma, sino responsabilidad abrazada voluntariamente. Catherine también permaneció despierta, sus pensamientos disciplinados pero inquietos. Recordó la integridad callada de su padre, las lecciones de autodominio que le había inculcado, y resolvió enfrentar el escrutinio sin amargura. Si tenían que juzgarla, que la juzgaran de pie. Cuando la primera luz rozó la escarcha en las ventanas, se levantó compuesta, segura de que cualquiera que fuera el nombre que la sociedad le diera por la tarde, no entregaría su dignidad. La casa se agitó, la nieve se suavizó y el día se acercó con inevitabilidad medida, listo para exigir que la verdad privada se sometiera al ajuste público. Ninguno de los dos sabía aún cuán cruel podía ser la luz del día, ni cuán ferozmente podría responder la compasión. Solo sabían que la noche los había cambiado y que volver atrás era imposible. En algún lugar más allá de las puertas, Inglaterra esperaba con sus reglas preparadas, sin saber que un ajuste de cuentas ya había sido acordado en una resolución silenciosa. El invierno aún perduraba, contando el costo. Pronto exigiría su respuesta, y ninguno de los dos pensaba huir. No ahora, ni nunca. La mañana rompió sobre Ravenshollow sin ceremonia. La nieve se suavizó en una costra pálida que reflejaba un sol cauteloso. Catherine bajó las escaleras con resolución compuesta, su porte sin cambios, aunque cada paso cargaba el peso de lo decidido. La casa percibió el cambio, como si el aire mismo se hubiera movido, y los sirvientes se movían con cuidadosa contención. Alexander la esperaba en el pequeño salón de mañana, habiendo ya descartado las obligaciones que tenía para ese día. Primero habló con su madre, no con desafío, sino con una claridad que no admitía redirección. Le dijo que se casaría con Catherine Ashcombe y que no se consideraría ninguna alternativa. La duquesa viuda escuchó, con expresión reservada, como si estudiara una grieta en la piedra familiar. Le advirtió de las consecuencias, del escándalo, de la pérdida permanente, y él reconoció cada una sin retroceder. Cuando ella le preguntó si el afecto valía la herencia, él respondió que una herencia sin afecto era otro tipo de pérdida. La respuesta terminó la discusión. La noticia corrió rápido, moldeada por la incredulidad y afilada por la curiosidad. Catherine fue llamada a habitaciones donde antes era recibida como invitada tolerada, ahora examinada como una perturbación. Respondió las preguntas con calma precisa, sin disculparse ni suplicar. Cuando surgió el tema del linaje, aún no reveló su prueba, negándose a usarla como defensa. Su silencio los perturbó más que cualquier argumento. Alexander insistió en una declaración pública antes de que la conveniencia pudiera intervenir. En una pequeña reunión organizada con rapidez deliberada, anunció su intención y aceptó el escrutinio que siguió. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros alivio, como si la certeza, por incómoda que fuera, resultara preferible a la incertidumbre. Catherine estuvo a su lado, ni elevada ni disminuida, y sostuvo la mirada de la sala sin flaquear. La resistencia llegó pronto, aunque sin unidad.
Llegaron cartas cuestionando su juicio. Se retiraron alianzas y se cancelaron invitaciones. Sin embargo, junto a la oposición surgió un apoyo inesperado, callado y sincero. Quienes recordaban el servicio de su padre hablaron con renovado respeto, y algunos, animados por la determinación de Alexander, expresaron admiración en lugar de reproche. El equilibrio de opinión cambió, no de forma dramática, pero perceptible, cuando Catherine por fin presentó su evidencia. Lo hizo sin espectáculo, presentada formalmente y recibida con reconocimiento reacio. La verdad, una vez revelada, alteró el tono de la conversación, aunque no su intensidad. Ella no celebró la validación ni buscó disculpas. Su propósito nunca había sido la elevación, solo la equidad. El invierno comenzó su retirada conforme avanzaban los trámites. La nieve retrocedió de los terrenos y el río soltó su agarre sobre el hielo. El cambio se sintió ganado, no concedido. Alexander y Catherine enfrentaron el resto de la temporada con compostura, asistiendo a lo que debían y declinando lo que podían. Ya no eran observados como curiosidad, sino tratados con respeto medido. Su matrimonio se fijó para principios de primavera, modesto por diseño, sin el exceso que pudiera provocar comentarios. La mañana de la ceremonia, Catherine se vistió sin ayuda, eligiendo la sencillez sobre el adorno. Alexander esperó bajo las ramas desnudas cerca de la capilla, con la hacienda extendiéndose detrás de él como un testigo reconciliado con el cambio. Cuando ella se unió a él, no hubo vacilación, solo reconocimiento. Los votos se pronunciaron con sencillez, presenciados por quienes importaban y recibidos sin interrupción. Ningún triunfo marcó el momento, solo alivio y una alegría firme. La unión no borró por completo la oposición, pero la volvió irrelevante. Al elegirse mutuamente abiertamente, le había negado a la sociedad su ventaja. Con el paso de los días, Ravenshallow se ajustó a su nuevo orden. Catherine asumió su papel con competencia callada, honrando la tradición sin entregarse a ella. Alexander gobernó con propósito renovado, consciente de que la autoridad ganada con coraje exigía humildad continua. Su asociación se convirtió en ejemplo más que en excepción. Inglaterra no los recordó por el escándalo, sino por su resistencia. Su historia viajó más allá de la hacienda no como advertencia, sino como prueba de que la contención no tenía por qué extinguir el sentimiento y que la dignidad, una vez reclamada, redibujaba los límites de la aceptación. El invierno se retiró por completo, dejando la tierra cambiada aunque reconocible. En años posteriores, cuando les preguntaban cómo había empezado, Catherine hablaba de nieve y silencio, de decisiones tomadas sin garantía. Alexander solo respondía que el amor, una vez elegido, requería menos explicación que el miedo. Y Ravenshallow, habiendo sido testigo de ambos, permanecía en silencio como testimonio, satisfecha con la certeza de que algunas herencias se preservan no por la ley, sino por el coraje de desafiarla juntos y permanecer.